vamos a trabajar en la calculadora con el uso de la razón trigonométrica tangente para darle solución a estos ejercicios. Bien, entonces tenemos este triángulo rectángulo y como datos me dan un ángulo, lo voy a llamar teta, de 57 grados. Me da su cateto adyacente de 19 grados y me piden calcular su cateto opuesto. Entonces la tangente del ángulo teta está formada por el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Qué es lo que conozco? Conozco el ángulo y conozco el cateto adyacente. Entonces hacemos un despeje y me quedará que el cateto opuesto yo lo puedo calcular con el cateto adyacente y el valor de la tangente del teta. El cateto opuesto entonces será el valor del cateto adyacente 19 por la tangente de teta, que es 57 grados. Por lo tanto, el cateto opuesto me dará como resultado, aplicamos nuestra calculadora y entonces anotamos lo que está aquí. Dice que es 19, tangente, tecla tan, tangente 57 y cierro paréntesis. Y me da como resultado 29.25 unidades. Eso es lo que vale entonces ese cateto opuesto, 29.25 unidades. Siguiente ejemplo. Tenemos ahora esta situación, este triángulo rectángulo. Como datos tenemos un cateto adyacente. El cateto adyacente que es de 25 unidades. El cateto opuesto que es desconocido. Y el ángulo vamos a llamarle beta, que es de 22 grados. La razón trigonométrica sería tangente de beta, en este caso, del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Como me piden calcular el cateto opuesto, entonces, el cateto adyacente, entonces mi formulita me quedaría cateto adyacente es igual al cateto opuesto entre la tangente de beta. Cateto adyacente será igual al valor del cateto opuesto, que es 25 entre tangente de 22 grados. Aquí es cateto opuesto y aquí cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente será igual. Con mi calculadora le daremos solución. Dice aquí, vamos a ponerle 25 entre tangente de 22. Cerramos paréntesis. Y entonces este cateto adyacente es 61.87 unidades. Y así de sencillo hacemos uso de la razón y de nuestra calculadora. Siguiente y último problema. Vamos a calcular este problemita que está aquí. Bien, dice que como datos tenemos entonces que me solicitan el ángulo, vamos a llamarle el ángulo teta X. Me da el cateto opuesto que es 8 y el cateto adyacente que es 12. Ya sabemos que la tangente de teta es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Qué datos conocemos? Pues conocemos los catetos. Desconocemos el ángulo. Siempre que queramos calcular un ángulo, mi fórmula despejada quedará así. Tangente a la menos 1 del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces teta es igual al tangente a la menos 1 del cateto opuesto, 8 entre 12. Entonces teta será igual. Y hacemos uso de nuestra calculadora. Vamos a poner Shift, tecla Shift. Luego tangente, nos aparece tangente a la menos 1. Y 8 entre 12 y cerramos paréntesis.
Y entonces me dará el ángulo. El ángulo es de 33.69 grados. Recuerda, para que podamos obtener los inversos de una función en la calculadora, pues siempre será necesario poner Shift, en este caso, tecla tangente, y aparece tangente a la -1. Y ponemos los datos. 8 entre 12 y cerramos nuestro paréntesis. Y ya me da el resultado en grados. Eso es todo.